La tendencia de este año presentaba muchas vertientes como entornos sobrenaturales, en el caso de 3x3 Ace, siendo la continuación de esta saga sin llegar a desarrollarse lo suficiente como para ser interesante. También teníamos anime shoujo, que como de costumbre tenían un muy buen comienzo, pero se convertían en telenovelas de bajo presupuesto, siendo el caso de Fushigi Yugi, con un final que desentonó aún más que el desarrollo. Como de costumbre, animes harén de calidad cuestionable, en un sinfín de clichés posibles. Esto era lo que ofrecía Tenchi Muyo. Continuando con las sagas de Sailor Moon Super S presentaba un poco más de lo mismo, volviendo tediosa la fórmula. De igual manera, las guerreras mágicas se enfocaban más en la acción de anime mecha, una combinación extraña para este género. Por otro lado, Saber Marionette Air daba el inicio a las sagas de chicas marionetas con algunos rasgos interesantes pero sin ningún aporte relevante. Siguiendo por la línea de los animes harén, vale mencionar DNA al cuadrado OVAs con un planteamiento interesante pero lamentablemente endeble. Desde Record o Lord of War no se habían enfatizado en historias de leyenda épica, y este año explotaría este género como un gran power-up. Aunque lamentablemente Sorcerer Hunter quedaría una historia insípida, llena de clichés, ecchi, harén y solo los capítulos finales rescatables, eso sí con unas buenas bandas sonoras, un opening y un ending magistrales. El género de humor se hacía presente con las sagas icónicas y más representativas del humor japonés, y me refiero a Chibi Maruko-chan, un anime que todavía se sigue transmitiendo en Japón. Al mismo tiempo, Ping Pong Club como contraparte presentando un humor más ácido, negro, verde, gris, morado, flatulento y demás artimañas del arte bizarro japonés. Quizás una de las tendencias más memorables es el cyberpunk de los 90, y con Armitage III propone una historia de calidad visual y argumental muy potente, pero lamentablemente bajas especialmente en el final que no termina de encajar. Y por último, 3 menciones especiales: Tobe y Sami, un clásico del entretenimiento, de alguna forma tiene un parecido con la saga Yusha, pero enfocado en los protagonistas. Aventuras casi heroicas entre facciones secretas que luchaban entre las sombras, más una cantidad de personajes muy bien adaptados para este tipo de historias. Sabe manejar el sentido del humor y las relaciones entre los personajes principales. Senki presentaba la fórmula del monstruo de la semana en un entorno sobrenatural, en especial de mitología japonesa. Adecuadamente sabía dar giros interesantes incluyendo personajes, cambios de la historia, power-ups pertinentes, teniendo una muy buena consecución, nuevos arcos y desarrollo entre personajes y la inusual relación entre Senki y Cherry sin necesidad de caer en fórmulas románticas. Otro clásico del entretenimiento, y si quedara algo más que mencionar, su inmortal opening. H2. Por otro lado, presentaban una historia más realista, ligada con vínculos extremadamente fuertes entre los protagonistas, en especial los sueños que compartían en común. Una historia repleta de diálogos muy interesantes y con una narrativa apropiada, haciendo que el ámbito del anime deportivo quedara en un segundo plano, dándole un aire muy realista y emotivo a la historia. Terminando con estas menciones especiales, comencemos con el top. Saint Tail es una historia muy ligera, con un bonito diseño, un inusual Mahou Shoujo, más enfocado hacia el ilusionismo. La protagonista, entre comillas, era la villana de la historia, presentando un cambio muy radical a lo que se esperaba de este género, planteando una premisa de juego detectivesco entre los protagonistas, los cuales tenían fuertes lazos, siendo todo esto una fórmula entretenida con el efecto de mantener enganchado al espectador. Romeo Blue Skies, posiblemente el mejor de los animes basados en obras literarias de Occidente, perteneciente a la corriente de World Masterpiece Theater. Se destaca la animación de alta calidad, las bandas sonoras, la narrativa apropiada para este tipo de historias, los personajes, los eventos, las emociones, los sentimientos que quedaban muy bien plasmados de la obra literal. Estos factores la hacen una historia envolvente con un desarrollo magnífico. El Hazard de Magnificent World. Es sorprendente ver este tipo de historias donde el entorno y el trasfondo que se desarrolla está por encima de los personajes. Esta rara combinación da paso a un set de ovas muy interesantes. Incluso los sutiles toques de ecchi, yuri y yaoi le daban un extraño toque de luminosidad. Inesperadamente adornaban la simplicidad de los personajes que compartían un protagonismo equilibrado. El entorno se hacía muy entretenido, incluso el final fue muy acertado. Con el éxito de estas ovas se produjo el Hazard de Wanderers, que básicamente es un remake de estas ovas, que por momentos se transmitieron en paralelo, pero siendo una adaptación muy pobre, con la excusa de un universo alterno. Básicamente un anime cancerígeno que perfectamente estaría al nivel de muchos que se emiten actualmente. Slayers.
Pasaron varios años desde que Record of Lodoss War abrió la puerta a esta tendencia épica, pero el Ledger la llevaría a su máximo esplendor. La primera entrega, de forma inesperada, adaptaron las 3 primeras novelas de Kansaka, con grandes dosis de humor, un diseño exagerado, al mismo tiempo presentando sagas de acción, aventura y con riqueza mitológica propia de esta obra, generando un impacto que nunca había tenido animes de este tipo, creando una enorme expectativa en medio de grandes personajes y entornos recurrentes debido a la mezcla errática entre las 3 primeras novelas y personajes de la cuarta, pero de cierta forma funcionó muy bien debido a la saga de humor inexistente en las novelas. Gundam Wing. Por fin, después de media década, Gundam logra crear un enorme éxito, después de tantos fracasos, con esta emblemática entrega. Y esto se debió a muchos factores. En primera instancia tomaron argumentos y rasgos de los personajes de la saga original, refinando el diseño muy al estilo de los 90, erradicando la fórmula de chicos que se tropiezan con robots en medio de una batalla, reemplazando por 4 pilotos experimentados, algunos con clásicos toques emo, que venían a desatar una guerra. El comienzo muy dinámico, adictivo, una baraja de personajes que tenían sus fugaces e importantes inclusiones, un trazo argumental ambiguo entre los buenos y los malos, una potente banda sonora, incluso la anti-waifu del anime. Esta saga se encargó de dar a conocer la desconocida Gundam para el resto del planeta. Golden Boy. Este es uno de esos animes que te golpean 2 y 3 veces de forma inesperada, ya que tienen varias estructuras compaginadas que increíblemente forman una historia muy poderosa, tanto así que se podía decir que utilizaron 3 tipos de adaptaciones genéricas para contar una misma historia, ya que si solo se quisiera contar una historia de humor funcionaría muy bien, o si se pudiera contar una historia harem ecchi romántico funcionaría perfecto, y también si se quisiera contar una historia extremadamente inspiradora funcionaría de forma brillante. Golden Boy se las arregló para contar una única historia con estas 3 estructuras, produciendo una obra maestra que te hace reír, estremecer y al final quedar con una sensación de riqueza existencial. Neon Genesis Evangelion. ¿Qué más se puede decir de este anime? Hideki Anno, uno de los más grandes genios de la industria, se las arregló para desarrollar una historia muy potente, a tal punto de hacer sentir identificado de una u otra forma a los espectadores con los personajes, desarrollando cierto vínculo a medida que transcurría la obra, y luego empezó a violar emocional y mentalmente a los protagonistas en medio de una riqueza autodestructiva en un entorno apocalíptico, apropiándose de una gran cantidad de falsos géneros que tendría un impacto muy personal sobre la psique de los espectadores, y de forma trolesca se lava las manos diciendo que no entiende cómo una serie con personajes tan enfermizos fue tan exitosa. Definitivamente una obra maestra que nos presenta el irónico Hideki Anno. Tenía que mencionar este par de películas, donde sobresale su calidad audiovisual. Por un lado, Macross Plus Edition rearma la historia de las OVAs contando con una calidad impresionante, en especial sus efectos audiovisuales, y sorpresivamente incluyen CGI, y en cierta forma más similar a las sagas de Megazone 23, muy alejado del concepto original de Macross. Por otro lado, Memories se podía decir que es casi experimental, pero indudablemente la calidad audiovisual y las formas figurativas que plantea esta película, que se divide en 3 individualidades, vale la pena darle una oportunidad. Y si todavía querías un poco más de Cyberpunk, Ghost in the Shell es la perfecta recomendación para este año. De forma impecable presenta una robusta historia de calidad, desde los personajes, la premisa, los argumentos políticos, sociales, los referentes existenciales, la riqueza de argumentos tecnológicos humanos con toques psicológicos, aderezado con grandiosas sagas de acción como de costumbre, dejando en el limbo el sentimiento de vacío, existencia y trascendencia.